para que el país salga a flote. Antes de votar, tienes que escuchar las propuestas de quienes aspiran a tomar las riendas de Puerto Rico. A 31 días para las primarias, te presentamos el gran debate por el futuro del PPD. Para su turno inicial le damos la bienvenida a los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado. Buenas noches. Wanda, Pierluisi y Ricky son lo mismo, corruptos. Y el pueblo no aguanta 4 años más de este desastre. Tú necesitas un gobierno que se identifique contigo, que resuelva tus problemas, que defienda la Universidad de Puerto Rico, las pensiones y que resuelva los problemas que tú quieres todos los días. Un gobierno que no privatice la Autoridad de Energía Eléctrica, que no venda nuestros recursos naturales, que tenga los suficientes contactos en Washington para poder hacer las alianzas necesarias para el pueblo de Puerto Rico. El PPD y el PNP no son lo mismo, pero nosotros tres tampoco somos iguales. Tenemos diferencias sobre cómo y qué hay que hacer para resolver los problemas que tú enfrentas todos los días. Hoy te voy a hablar como siempre, de frente, con la verdad y sin miedo de cómo construir ese Puerto Rico para todos y para todas. Buenas noches y gracias por sintonizarnos. Yo quiero empezar esta noche por agradecer a Yulín, a Charlie por estar aquí. Nosotros damos cara. El Partido Popular va a tener debates, hacerle honor a nuestro apellido democrático, a diferencia del Partido Nuevo, que no se atreven a darle cara al país. Hemos pasado una terrible temporada de huracanes, de pandemias, de terremotos. Hemos recibido un azote del gobierno, la mentira, la corrupción, el ataque directo, el insulto del gobierno al pueblo de Puerto Rico y hemos sobrevivido. Pero sobrevivir no es suficiente, tenemos que ponernos de pie, tenemos que crear empleo, tenemos que traer a los boricuas, a nuestros hermanos que se fueron, traerlos de vuelta a Puerto Rico. Y sobre eso es que debemos hablar esta noche. ¿Cómo hacemos gobierno honesto, gobierno limpio? ¿Cómo limpiamos a Puerto Rico de esta corrupción? ¿Va a haber ataques a alguna de mis ideas? Y qué bien. Yo las voy a contestar con la verdad, de la misma forma que se combate la corrupción, de frente y con la verdad. Hermanas y hermanos puertorriqueños, muy buenas noches a ustedes, buenas noches a los compañeros aquí en el estudio y a todos los presentes. Puerto Rico necesita una segunda transformación. Puerto Rico necesita que su gobierno responda a las grandes necesidades que todos estamos padeciendo. Es por eso que en la noche de hoy es importante que evalúes nuestras propuestas, cada una de las ideas que estamos proponiendo y cómo cada una de estas propuestas toca tu vida. Obviamente tenemos una gran limitación de tiempo, pero es importante que analizar nuestras propuestas son lo que va a provocar los cambios que Puerto Rico necesita y tu vida, por igual que ha estado afectada con tan malas decisiones que se han tomado en el país. Por eso te invito a que analices lo que cada uno de nosotros estará exponiendo en la noche de hoy. De eso se trata el futuro del país. Bueno, y nos acompañan los periodistas Luis Guardiola de Telenoticias y Wilma Maldonado Arrigotía del periódico El Nuevo Día. Juntos cuestionaremos a los aspirantes sobre salud, gobierno y economía. También educación, estatus político y respuesta a desastres. En pantalla las reglas acordadas. Cada aspirante va a responder una pregunta inicial. Otro aspirante reaccionará y el aspirante en turno puede ripostar. Los periodistas haremos preguntas de seguimiento y como tú cuentas, los aspirantes van a responder preguntas de los ciudadanos. Para beneficio de nuestra comunidad sorda, contamos con un intérprete de señas a través de Telenoticias PR en Facebook. Y todo Puerto Rico puede formar parte de este gran debate utilizando el hashtag El Gran Debate. Comenzamos la primera ronda, que es salud. Como saben, la isla atraviesa su peor crisis sanitaria con la pandemia del COVID-19. A la vez enfrentamos múltiples actos de corrupción e ineficiencia gubernamental, como la compra millonaria de pruebas fatulas, el mal manejo de fondos Medicaid, entre otros actos que son cuestionables. Comenzamos esta ronda de salud con Luis Guardiola. Buenas noches, Carmen Yulín Cruz. La corrupción atada al partidismo quedó al desnudo en esa falta de controles e influencias políticas que rodearon la fallida compra de pruebas de COVID-19 en el Departamento de Salud, en la que también participaron otras agencias.
Los cambios que usted propone al sistema de salud, ¿cómo específicamente eliminan ese germen? Ya yo durante los pasados 8 años tomado control de un sistema de salud que me entregaron en el municipio de San Juan que no servía. Y durante la pandemia hemos visto el fracaso total, como tú has mencionado, Luis, de lo que ha hecho el pueblo de Puerto Rico. Los municipios hemos tenido que tomar control de eso. ¿Y cómo se hace? Con transparencia. Varios días después que la gobernadora no dijera lo que iba a hacer, el municipio de San Juan fue el primer municipio que hizo un proyecto de Servicarro que aún le está sirviendo al país. Y en el día de ayer ya habíamos sobrepasado las 7.500 pruebas moleculares al pueblo de Puerto Rico. Se le puso de frente y con todas las intenciones de que la gente cuestionara ese contrato y no hubo ningún señalamiento. Pero es importante que el pueblo de Puerto Rico tenga, número uno, un sistema de compra que sea transparente, que las compras sean a la vista de todo el mundo y que no haya una situación donde la gente pueda cambiar su posición en términos de lo que ofrece. La necesidad de descentralizar el gobierno cobra más vigencia que nunca en estos tiempos. La respuesta positiva y con sensibilidad a las necesidades de nuestro pueblo surgieron desde los municipios. Hemos visto a los alcaldes haciendo una gran labor. Creo que llegó el momento, en primer lugar, de eliminar esta centralización de las emergencias del país, de las respuestas a todo lo que es la seguridad y emergencia, y devolverlo a su estado natural y que se tomen las decisiones de manera centralizada en coordinación con cada uno de los 78 municipios del país. Ciertamente los municipios tienen que ser la voz cantante y el gobierno central no puede abacorar y utilizar políticamente los dineros que hay para la recuperación. Pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que tiene que haber una política pública sanitaria en términos de salud que se pueda implantar en términos de cada uno de los municipios y que tenemos que estar preparados teniendo una reserva que tenía el municipio de San Juan para poder ayudarnos los unos a los otros y para poder dar el servicio que se necesita. Pero en términos de cómo evitar lo que ocurrió en términos de, ¿verdad?, la falta de control, el nombramiento de personas con vínculos políticos para manejar compras en el departamento, esa parte quisiera que la pudiera explorar un poquito más y también el hecho de que cuando hay emergencia se decreta una orden ejecutiva, se exime a las agencias de un montón de controles y procesos, tanto para contratos como para compras. ¿Cómo usted manejaría eso estando a la cabeza del país? Bueno, te voy a decir cómo lo hemos hecho ya en el municipio de San Juan. Número uno, las subastas en el municipio de San Juan son públicas. Puedes entrar a la página del municipio y las puedes ver. Número dos, nosotros no contratamos a ninguna agencia que no tenga 3 años o más de experiencia en lo que lo estamos contratando. Por lo tanto, esta situación de que se contrata una compañía de construcción con 38 millones de dólares no hubiese pasado. Número 3, los sobres para las propuestas se abren frente a todo el mundo y no hay una interacción callada ni privada entre la persona que está verificando los documentos y el gobierno de Puerto Rico, en este caso el municipio de San Juan. Pero para esto es importante prevenir, y prevenir implica tener esas compras hechas antes de, para que se puedan repartir de manera adecuada a los municipios de Puerto Rico. Si no es por los municipios, ni María, ni pandemia, ni terremotos hubiesen tenido servicios los ciudadanos del país. Eduardo Batia, buenas noches. Hola, buenas noches. La administración de Luis Fortuño gastó 28 millones y medio en contratos a Manpower para empleos temporeros en el Departamento de Salud. García Padilla aumentó eso a 39 millones y la administración Rosselló Vázquez va por 51 millones. Esto afectó la respuesta del gobierno a la emergencia al no tener un personal cualificado permanente en áreas claves como epidemiología, como registro demográfico, y ahora sabemos también que está siendo investigado, ¿verdad?, por voz de la gobernadora, que está siendo investigado estos contratos por el gobierno federal. ¿Usted mantendría esa misma política tomando en consideración que usted ha endosado la contratación privada para la otorgación de servicios públicos en otras áreas? Bueno, no sé a cuál te refieres exactamente, pero sí te tengo que decir que yo lo que he favorecido es fortalecer el servicio público.
Y yo creo que lo público es público y Puerto Rico era la vitrina de un gran servicio público. Pero fíjate, aquí lo que ha pasado es que el virus fue productivo para unos, el terremoto fue productivo para otros, el huracán fue productivo para otros. Y yo creo que lo que tiene que hacer Puerto Rico es darse cuenta que o combatimos la corrupción con empleados públicos honestos, y el liderato es lo que importa, el liderato de arriba a abajo. Yo he visto tantas leyes anticorrupción que se han aprobado y ciertamente quisiera fortalecer unas áreas, pero el liderato es lo más importante en este momento. Me gusta la idea y quiero descentralizar, y los municipios tienen que hacer un buen trabajo, pero el servicio público a nivel municipal, a nivel estatal, es lo más importante, proteger al servidor público y ciertamente profesionalizarlo. Esa sería mi respuesta. Carmen Yulín. Una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que descentralizar la ayuda que llega de Estados Unidos, sobre 2.200 millones de dólares, 2.2 billones. Y la gobernadora lo utilizó para hacer política, no lo utilizó para hacer justicia. Si hubiese utilizado ese dinero apropiadamente, le hubiese devuelto a los municipios todo lo que han perdido en la pandemia. Y son los alcaldes y las alcaldesas de los 78 municipios los que llevan la ayuda. Pero la corrupción tiene nombre y apellido, es el Partido Nuevo Progresista. Eso no quiere decir que dentro del Partido Popular no hayan pasado otras cosas. El tiempo se acabó, Batia. Mira, una idea que yo creo que debemos explorar más allá de los municipios, que hay que fortalecerlos obviamente para las primeras respuestas, los primeros auxilios, es el tercer sector. Hemos aprendido una gran lección en el huracán, aprendimos una gran lección en los terremotos y ahora en la pandemia. Y son organizaciones que existen en Puerto Rico que el gobierno debe ayudarla, fortalecerla y no obstaculizarla. Así que yo quisiera añadir a la respuesta, que yo creo que los tres hemos dado, que tenemos que fortalecer ese tercer sector en Puerto Rico que está ocupando una posición muy importante para el futuro del país. Pero en el caso de los contratos, vuelvo a insistir en eso, ¿usted pediría que se creen los puestos a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se creen puestos como tal, o cuál sería y cuándo sería en su administración? Yo creo que el servicio público, Wilma, en Puerto Rico, lamentablemente está bien herido y golpeado. Y parte de lo que hay que rehacer, mi visión para Puerto Rico, para un nuevo Puerto Rico, es hacer un servicio público sin eso. No hay necesidad de estar contratando cuando tú tienes un servidor público a quien tienes que profesionalizar y quitarle este miedo constante que se le está inyectando al servidor público de que sus días están contados. Yo no creo en eso. Yo creo que al servidor público hay que darle unas garantías, hay que despolitizar las agencias. Yo creo en lo que se llama un Hatch Act puertorriqueño, es una ley federal para despolitizar las agencias, pero hay que darle una estabilidad al servicio público. Mi padre y mi madre fueron servidores públicos y estuvieron ahí y se dieron cuenta que tenía que haber una unidad en el servicio público, y es la misma unidad que yo estoy pidiendo por Puerto Rico para profesionalizarlo, para echarlo para adelante y más que nada para que le responda al pueblo directamente sin colores políticos. Ese debe ser el servicio público por mérito que Puerto Rico debe aspirar. Bueno, aquí esta pregunta es para Charlie Delgado Altieri. Puerto Rico tiene un sistema de salud que es costoso. De hecho, el presupuesto para este año es de 3.500 millones de dólares. Tanto que vamos en repetidas ocasiones con la mano extendida al gobierno federal a pedir ayuda para poder atender las vidas que hay que atender. ¿Cómo usted atiende en su propuesta de sistema universal con pagador único esas 200.000 personas que nos están viendo y que no tienen un seguro si no tenemos dinero para las que ya están en el sistema? Sin duda alguna, la espiral de costos que tiene el sistema actual de Puerto Rico es insostenible. Es una espiral de costos que le ha hecho un grave daño al servicio. De igual manera, la privatización de estos servicios, pues, le ha dado un golpe a ese presupuesto, porque cerca de un 30% del presupuesto para operar se va en administración. Quiere decir que de cada dólar, 30 centavos posiblemente no lleguen a la salud de nuestro pueblo. Tenemos más de 300.000 puertorriqueños que no tienen acceso a plan de salud porque unos trabajan y no pueden pagar uno privado y no cualifican para el del gobierno. De esos 300.000, 100.000 son niños, jóvenes de menos de 21 años, que están sin un plan médico junto a su familia. Esto no puede continuar en el país. Tenemos que darle al país un plan que tenga acceso a todos los puertorriqueños, desde el más pobre hasta el más rico. Aquellos que obviamente puedan pagar un plan privado, pues tienen la opción siempre de poderlo pagar. Pero la responsabilidad de la salud del país tiene que estar en manos del gobierno.
Batia. Es importante que se sepa que sí, que hay 200.000 personas en Puerto Rico, 200.000 seres humanos en Puerto Rico que no tienen plan de salud. Eso hay que resolverlo ya. El dinero existe. La gobernadora recibió 2.300 millones de dólares y la pregunta es en qué lo está usando, en qué exactamente es que lo está usando. Y el llamado desde aquí hoy tiene que ser, gobernadora, extienda eso, de esos 2.300 millones, ahí está el dinero, para que no haya un solo puertorriqueño que no tenga plan médico en el país. Delgado. Hay que reducir los costos de los medicamentos. Yo puedo ver como alcalde, nos llega gente todos los días buscando ayuda para pagar un medicamento, para poder costear un tratamiento, ayuda para que el médico primario, por favor, le dé un referido a un especialista. Eso no puede continuar en el país. A eso hay que ponerle un coto y por eso tenemos que tener un plan universal de salud con acceso para todos los puertorriqueños. ¿Ese plan universal eliminaría por completo de la estructura a las aseguradoras? Y también me gustaría saber con qué estructura pudiera administrarlo cuando tenemos, usted está proponiendo el pagador único y nosotros tenemos un sistema de salud extremadamente fragmentado. Precisamente por eso, ese es el problema. Tenemos 11 modelos de salud. ACA es un modelo, el Fondo del Seguro del Estado es otro, el Hospital Industrial, Centro Médico. Tenemos que alinear estos servicios. No hay que despedir a un solo empleado, es simplemente que con un récord electrónico no dupliquemos servicios. Eso para comenzar. De igual manera, hablábamos en el turno anterior de cómo los gastos administrativos son excesivos. Por lo tanto, la utilización de las aseguradoras en un proyecto como este puede ser desde la perspectiva de pago y cobro. Desde esa perspectiva es que podemos utilizar las aseguradoras en un modelo como este, pero la responsabilidad de la política pública, de cómo vamos a cumplir con la salud de nuestro pueblo, tiene que ser la política pública que establezca el gobierno de Puerto Rico. Desde esa perspectiva es que podemos mejorar entonces la calidad de nuestra gente, bajar los costos de los medicamentos, porque lo podrá negociar el gobierno de Puerto Rico y ese dinero, esos créditos, los utilizas para el sistema. Bueno, y ahora los aspirantes van a responder preguntas del pueblo en el tema de salud. Vamos a escuchar a Brendalí Andújar Santiago. Mi pregunta es en el área de la salud y me gustaría saber si ustedes eliminarían los referidos de la reforma de salud. Actualmente, solicitar un referido es un proceso tedioso, largo e incluso abusivo para el paciente. Y muchas veces, cuando te dan ese referido y vas a ese médico especialista y ese médico te solicita hacer estudios o procedimientos, tienes que regresar a buscar un referido autorizándote esos procedimientos, alargando ese tratamiento o ese proceso para los pacientes. Realmente, ¿ustedes van a trabajar una transformación de la reforma de salud en Puerto Rico? La contestación sí, hay que eliminar los referidos. Y sobre todo cuando salgas de la oficina del doctor o la doctora, tienes que ya tener la preautorización para el CT, el MRI o cualquier estudio que tengas que hacer, para que no tengas que regresar y así no siga costando mucho más. Pero más que eso, hay que bajar el costo de las medicinas, hay que hacer un trabajo preventivo, como es hecho en San Juan con los gestores de salud, a través de las escuelas de Puerto Rico. Y sobre todo, tenemos que dejar ya que en Puerto Rico tú puedas ir al doctor o no puedas ir al doctor dependiendo del dinero que tengas en el bolsillo. Para tener un sistema de salud que en realidad supla las necesidades de los puertorriqueños, tenemos que finalmente terminar el centro de trauma en Mayagüez y terminar con la situación de no tener suficientes doctores. El país tiene que el gobierno pagar para tener médicos generalistas y que luego estén trabajando por el pueblo de Puerto Rico. La misma pregunta, ¿no? Sí. Pues mira, yo habiendo visitado y visto de primera mano el dolor en cada uno de los pueblos que visité después de los terremotos, después del huracán y aún en la pandemia, uno se da cuenta de la incapacidad que hemos tenido como país, y lo tengo que decir así, de identificar aquellas enfermedades, aquellas personas que están enfermas, muchos de ellos en la montaña, muchos de ellos solos. Y he mirado el asunto con mucho detenimiento para llegar a la conclusión de que Puerto Rico debería unirse a la cantidad enorme de países, de ciudades del mundo que tienen brigadas salubristas. Eso sería un proyecto que se haría con cada municipio, brigadas salubristas para que vayan a cada comunidad, que identifiquen personas que tienen necesidad, para buscar la manera de que los referidos vengan de ahí,
vean a la gente, ubiquen quién está enfermo y podamos realmente atender al necesitado sin tener que obviamente ir por toda esta burocracia de salud que se está comiendo a Puerto Rico. El sistema que debemos implementar no es uno que deba depender, ¿verdad?, de grupos de visitas. Tiene que ser un sistema donde cuando tú vayas a tu médico no tengas que rogarle para que te dé un referido. Eso lo estamos viviendo con mucho dolor. Cada uno de los proveedores de Puerto Rico de farmacia, de laboratorios clínicos, en fin, el peso de la reforma actual de salud se le puso sobre los hombros de los médicos y de los proveedores de salud en el país. Eso tiene que terminar. ¿Por qué se le puso sobre ellos? Bueno, porque es parte de la estrategia y de la manera en que este modelo que tenemos hoy está funcionando. Precisamente por eso hay que quitar la presión al médico. ¿Por qué se nos van los médicos? Porque tienen que éticamente mirar si al final del mes gano dinero o si estoy atendiendo bien a mis pacientes. Así ocurre en los demás proveedores de salud del país. No puede continuar esa situación. Amigos, una economía que pisa y no arranca, un país en decadencia. ¿Cómo sacarán a la isla del abismo económico? Buscamos respuestas para estas y otras preguntas aquí en el gran debate Rumbo a Voto 2020. Ya regresamos. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y más eficiente? Sobre eso y más conversamos en esta edición de Torres Cotay Entrevista. Japón busca controlar la basura espacial por medio de satélites. Here's your flash briefing. News from Puerto Rico. The board expands its power. Yesterday, the Oversight Board broadened its action framework on the Puerto Rican government by requiring Allí, en el momento preciso, muy despiertos, aunque todos duerman. Allí, cuando toca la pregunta incómoda, cuando hay que mojarse, cuando se nos va el aliento, cuando la piel se crispa, cuando el corazón late y el alma palpita, ese instante que nos mueve, todo por la noticia, porque hay que vivirla para contarla. El nuevo día, la noticia que marca el presente, la que se hace futuro. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y más eficiente? Sobre eso y más conversamos en esta edición de Torres Cotay Entrevista.
busca controlar la basura espacial por medio de satélites. Bueno, recuerda que puedes formar parte de Voto 2020. Opina y hazte sentir en nuestras plataformas sociales. Utiliza el hashtag El Gran Debate. Ahora vamos a pasar al tema de gobierno y economía, derroche y corrupción, los males que aquejan a nuestro país, el gigantismo gubernamental, una deuda que sobrepasa los 72.000 millones de dólares, el desempleo en su máxima expresión y una junta de supervisión fiscal con nuevos miembros. Son solo algunos de los retos que enfrentan aquellos que aspiran a dirigir a Puerto Rico. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas sobre gobierno y economía con Luis Guardiola. Buenas noches, Eduardo Batia. Hola, buenas noches, Luis, un placer. Sus dos rivales en esta primaria se oponen a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica porque en parte señalan que quien controla la energía controla el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Usted favorece esos procesos? Le pregunto, ¿por qué es mejor para el país ceder el control, primero al consorcio Luma, que entra en funciones pronto, y segundo, a quien finalmente obtenga el contrato para la generación de energía? Mira, déjame discrepar de la pregunta totalmente, Luis, porque yo no favorezco el contrato de Luma, lo he dicho ya anteriormente, y segundo, el modelo que yo estoy mirando es un modelo de descentralización de la energía, modernizar el sistema eléctrico. El problema con la Autoridad de Energía Eléctrica es que se quebró ella misma, es que es una entidad obsoleta, es que lamentablemente ha entrado en unas contradicciones internas que le cuestan al bolsillo del puertorriqueño. Hay fraude y lo pudimos probar. Así que, ¿cuál es el modelo que yo favorezco? Es un modelo de cooperativas energéticas, es un modelo donde la gente pueda poner paneles solares en sus techos, es un modelo donde podamos refrescar el sistema energético, bajar el costo, entrar realmente en lo que es la energía renovable, la energía solar. En Puerto Rico eso es lo que hay, sol, y se puede lograr bajándole el costo eléctrico y dándole más seguridad a la gente. Aquí murieron más de 4.000 personas después del huracán. Eso es lo que no tiene perdón de Dios y por eso es que hay que cambiar a un sistema más fuerte, más resiliente y más robusto. Adelante. Uno no puede votar a favor del proyecto de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y después decir que no cree en la privatización. Lo cierto es que el modelo de cooperativismo se podía haber hecho sin privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí está la consecuencia. Un contrato que antes de que se seca la tinta ya te están diciendo que te van a aumentar. Pero hay que fortalecer la clase media, clase creada por el Partido Popular Democrático, y eso se hace condicionando los incentivos al aumento salarial. Mira, aquí lo más importante, yo creo, en el desarrollo de lo que va a ser la nueva energía de Puerto Rico, es lograr enfocarse en lo que el puertorriqueño necesita. ¿Y qué es eso? Y miren, por favor, miren la ley, como dice la compañera, miren la ley. La ley a lo que lleva es precisamente a que se abra el mercado, a que entidades en todo Puerto Rico puedan producir su electricidad, a que no seamos rehenes de un monopolio. Y yo creo que ese debe ser el futuro de Puerto Rico, que nos liberemos de lo que ha sido lamentablemente una carga de cada puertorriqueño en su sistema eléctrico. Bate, entonces, si usted se opone a ese contrato, ¿qué haría con ese contrato si llega a la gobernación? ¿Y qué pasaría en términos de los posibles aumentos de tarifa? El costo de este contrato de por sí se dice que no provoca un aumento de tarifa, pero lo que cuesta anualmente ese contrato seguramente es uno de los factores que el negociado de energía va a tomar en cuenta para decidir si aumenta o no la tarifa. ¿Qué va a pasar con ese contrato? Y si ya no puede hacer nada, ¿cómo va a asegurarse de que el pueblo no siga pagando? Mira, los costos de los errores? Lo más importante, obviamente, es evaluar cómo podemos manejar lo que debe ser la descentralización. Yo estoy proponiendo 200.000 instalaciones de paneles solares y baterías en todo Puerto Rico durante los próximos 2 años. Y yo creo que el tema de energía y el tema de economía, que es el que estamos aquí hablando, incluye mucho más que el tema de energía, incluye la manufactura,
incluye el que vamos a traer farmacéuticas nuevamente a Puerto Rico, incluye el que tenemos que irnos con las pymes y desarrollar un sistema cooperativista para Puerto Rico real, donde las cooperativas no sean solo de ahorro y crédito, donde podamos tener un sistema cooperativo que realmente se expanda al tema de supermercados, de laboratorios, de médicos, de ferreterías, que el dinero se quede en Puerto Rico. Lo que yo no puedo aprobar y nunca he aprobado es que el gobierno sea un monopolio de algo que no sirve. Y por eso es que yo he enfrentado esto, porque muchas tiendas se han ido a la quiebra porque no pueden pagar el costo eléctrico. El gobierno, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha ahorcado a mucha gente y a muchos negocios. Mucha gente se ha ido de Puerto Rico. Es el momento de liberarnos de ese sistema. Buenas noches, Carlos Delgado Altieri. Citando una frase en la que usted se autodescribe como moderado, reclama derechos para el no nacido mientras promueve que se limiten algunas posibles reivindicaciones de la comunidad LGBTQ, al sostener que no respaldaría legislación que otorgara derecho a los estudiantes a vestir uniforme según su identidad de género. Lo moderado es un eufemismo para ocultar una posición sumamente conservadora. Sí, gracias por la pregunta, Wilma, porque me da la oportunidad de aclarar precisamente. Estos son temas controversiales, son temas que son polarizantes. Yo creo firmemente, ¿verdad?, como cristiano, en la paz, en el amor, y creo en la libertad de cada ser humano. Yo no creo en restringir esas libertades, y lo digo claro para que quede claro, porque obviamente cuando uno contesta este tipo de preguntas en muchas instancias, cualquier palabrita que pueda sonar discordante es suficiente para tomarla y llevar a uno a una esquina de unas posiciones. La dejo clara en el día de hoy. Mi posición es respetar a cada ser humano y obviamente la comunidad LGBT, que siempre en mi gobierno tendrá puertas abiertas para buscar más derechos en todo aquello que sea necesario para la mejor convivencia de estas comunidades y de la comunidad en general. Mira, en ese tema, y gracias por la pregunta, en ese tema mi récord es claro. Yo he apoyado a la comunidad LGBT. La única legislación a favor de la comunidad LGBT que se ha hecho en Puerto Rico fue bajo la presidencia de mi Senado, donde pudimos extenderle los derechos laborales, pero también protegimos los derechos de la mujer a tomar sus decisiones reproductivas. De eso es que se debe tratar, de hacer un país de tolerancia, de amor, donde el amor es amor y donde todo el mundo pueda incluirse en Puerto Rico, dejando atrás las agendas de odio. Ciertamente esa es mi agenda. Sin duda alguna. Tenemos que vivir en una comunidad de paz, de amor y de entendimiento. Y llevar a cabo funciones que conduzcan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a un encontronazo continuo, como lo estamos viendo cuando se hacen manifestaciones de posiciones que son adversas. Ese no es el país que nosotros necesitamos. Para atender este tipo de temas se necesita convergencia y diálogo continuo. Delgado, pero una cosa es apoyar a la comunidad, otra es, si usted directamente le pregunto, si vetaría cualquier legislación que intente permitir que los jóvenes vistan uniformes según su identidad de género. No, dejo claro nuevamente, no hay que limitar eso. Ni el derecho al aborto de la mujer. Tampoco el derecho al aborto, de hecho ya está legislado, ¿verdad? Y es una realidad jurídica. Por lo tanto, hay que proteger esos derechos. Yo no creo en quitarle derechos a la gente. Por el contrario, tenemos que tener una sociedad donde los derechos de nuestro pueblo se puedan amplificar, no limitar. Por eso creo, ¿verdad?, que lo que son terapias de conversión, pues de igual manera, rotundamente lo digo, no creo en ellas. De igual manera, lo que son las clases que se puedan llevar a cabo dentro de nuestro sistema de educación pública para poder ampliar lo que son los derechos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que lo conozcan desde edades tempranas, es importante para tener una sociedad que sea convergente, que tener una sociedad donde el amor y el entendimiento y el respeto al ser humano y sus condiciones y realidades sea una que permee la vida nuestra como sociedad. Carmen Yulín Cruz, usted ocupó la alcaldía de San Juan por 8 años. Esto le brindaba hasta cierto punto la oportunidad de darle seguimiento y continuidad a sus proyectos y a su visión de desarrollo económico.
¿por qué no logró convertir a San Juan en su carta de presentación para la gobernación? San Juan es mi carta de presentación para la gobernación. En primera instancia, en San Juan, nosotros fuimos el primer municipio que miró las parejas de hecho en equidad de condiciones. Yo cogí un sistema de salud quebrado y lo convertí al hospital municipal en uno de los mejores hospitales en Puerto Rico para todo lo que tiene que ver con cáncer en la sangre. Cogí un sistema de educación que es el único y el más grande en todo Puerto Rico, que continúa haciendo un trabajo de excelencia. El municipio de San Juan tiene un colegio universitario que no ha aumentado ni un solo centavo, $85 el crédito. Pero más importante que eso, hicimos presupuesto participativo, le abrimos los brazos a todos y todas las personas de todas las ideologías para que pudieran ser parte de un proyecto distinto. Un proyecto donde no importa el dinero que tú tengas en el bolsillo, tienes acceso a salud y educación de primera. Delgado. Sin duda alguna, el acceso a la salud es uno de prioridad para el país. Y es por eso que en mi gobierno he estado hablando de un proyecto de segunda transformación para el país que tiene que ver directamente con la salud, con un sistema universal donde ese acceso sea para todos los puertorriqueños. En Isabela, manejando nuestro centro, hemos visto el dolor de nuestra gente, los sufrimientos, las dificultades para poder acceder y accesar a lo que son servicios esenciales de salud y cómo hemos tenido que intervenir continuamente para lograr acceso a esa salud de nuestra Se me están gente. pasando con el tiempo. Ustedes aceptaron estas reglas, vamos a respetarlo. Adelante. El municipio de San Juan tiene el único centro de terapia acuática para nuestros niños con diversidad funcional en todo Puerto Rico y tenemos la única clínica que se especializa en salud para nuestra población transexual. También le hemos dado acceso, y eso no pasaba antes de yo ser alcaldesa, a la población de inmigrantes. De hecho, Eduardo Batia y yo trabajamos en una pieza de legislación juntos para que los niños y niñas de inmigrantes que no tuvieran los papeles para estar en Puerto Rico pudieran recibir toda la salud que es necesaria. Pero también hay otra realidad. Los ciudadanos plantean que la ciudad no está limpia, que está en mal estado las carreteras, que el proceso de permisos es lento, que se han perdido unos 22,000 empleos según se publicó en un artículo hace apenas unos meses. Hay menos población y uno se pregunta, si no se pudo con el menos, ¿cómo se va a poder con el más, que es la gobernación? Bueno, es que la premisa tuya minimiza lo que es gobernar. Yo tomé un gobierno municipal que no funcionaba en las áreas que le resuelven los problemas a diario a la gente. Y esos problemas se resolvieron. Hay acceso a salud de primera, hay acceso a educación de primera. Pero también el municipio de San Juan fue herido por la Junta de Control Fiscal. Fuimos el municipio que más dinero perdimos, $88 millones, simple y sencillamente por un gobierno que trató de estrangularnos. Así es que en los conceptos grandes, salud, educación, en el municipio de San Juan durante mi incumbencia se dieron más de 12,000 permisos de uso y permisos de construcción y además se atrajo inversión al municipio. De lo que estamos hablando es de un país que funcione para todos y para todas, donde la privatización no sea la forma de resolver los problemas que el servicio público nos ha dejado a todos y a todas. Bueno, y ahora los aspirantes responden a las preguntas del pueblo en el tema de gobierno y economía a través de Telenoticias PR en Facebook. Carlos M. Guzmán pregunta, ¿cuáles serán las acciones concretas y detalladas que harán para detener los actos de corrupción en las ramas y agencias del gobierno? Comienza usted. Ya he hablado de algunas de las cosas que hemos hecho en San Juan, pero una de las cosas importantes es poner el dinero en manos de los municipios. Cuando uno pone el dinero en manos de los municipios, hace un contrato distinto. Eso es verdaderamente importante. Lo otro, los secretarios y las secretarias de todas las posiciones, no solamente las constitucionales, no pueden seguir participando de programas políticos y de actividades políticas. Número 3, es importante que nosotros saquemos la política del Departamento de Educación mirando un plan decenal que ha sido producto de los maestros y que saquemos la política de la Universidad de Puerto Rico pidiéndole a la comunidad universitaria que sea quien dé los nombres de aquellos que van a ser considerados para la universidad. Pero yo también creo que es importante que todos los récords económicos de todos los candidatos a la gobernación estén ahí
para escrutinio de todo el mundo. Eso le va a decir al pueblo puertorriqueño que uno no tiene dedos amarrados con nadie. Mira, Carlos, yo creo que tenemos que tener una guerra contra la corrupción enorme. El dinero, ya sea federal o ya sea privado, el dinero es cobarde en el sentido de que el dinero no va a llegar a ningún sitio donde piensen que se lo van a robar. Y lamentablemente, fuera de Puerto Rico, piensan que la corrupción es rampante como lo es en este gobierno. Hay cerca de 20,000 millones de dólares que pueden poner a correr la economía de Puerto Rico inmediatamente, que no se ponen a correr porque precisamente la gobernadora y el equipo alrededor de ella tienen esta reputación que se la han ganado de ser realmente una gente corrupta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Transparencia total. Tenemos la tecnología para que cada cheque del gobierno sea transparente, para despolitizar las agencias de gobierno. Yo he sugerido lo que se conoce en inglés como el Hatch Act, que es básicamente despolitizar las agencias, donde se elimine totalmente estas consideraciones político-partidistas para tomar decisiones. He sugerido que tenemos que tener mucho cuidado con el cabildeo, que tenemos que tener cuidado con esta vuelta giratoria que entran y salen al gobierno. Así que todas estas ideas podemos unir al país, que es lo más importante, a través de estas ideas contra la corrupción. Delgado. En el gobierno del PNP, en la versión de Ricky y en la versión de Wanda, en ambas versiones, la corrupción ha sido rampante, es lo que ha imperado en el país. A eso hay que ponerle un coto. Y tenemos que ser claros y precisos de cómo lo vamos a hacer. Yo estoy convencido de que las estructuras que tenemos del Contralor, ética, justicia, tenemos que fortalecerlos. Pero de igual manera, creo en una nueva instrumentalidad, un nuevo, que no tiene que ser necesariamente burocracia, tiene que ser la contratación de alrededor de 60, 70 auditores, donde cada contrato de 5 millones en adelante puedan ser auditados en todos sus procesos y sus cumplimientos, y que cualquier irregularidad que se pueda identificar en ese proceso sea sometido inmediatamente a ética, justicia y al Contralor de Puerto Rico y notificado a Fortaleza para actuar inmediatamente. Es lo que he hecho en el municipio de Isabela, ha resultado, y eso es lo que quiero llevarle al país: cero corrupción. Escuelas cerradas, planteles destrozados por los temblores, estudiantes sin clases, sin tecnología, maestros mal pagos, incierto el futuro de la educación en Puerto Rico. ¿Qué hacer? Hay soluciones. Los aspirantes populares a la Fortaleza presentan sus propuestas en el gran debate. Ya regresamos. Allí, en el momento preciso, muy despiertos, aunque todos duerman. Allí, cuando toca la pregunta incómoda, cuando hay que mojarse, cuando se nos va el aliento, cuando la piel se crispa, cuando el corazón late y el alma palpita, ese instante que nos mueve, todo por la noticia, porque hay que vivirla para contarla. El nuevo día, la noticia que marca el presente, la que se hace futuro. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y más eficiente? Sobre eso y más conversamos en esta edición de Torres Cotay Entrevista. Here's your flash briefing. News from Puerto Rico. The board expands its power. Yesterday, the Oversight Board broadened its action framework on the Puerto Rican government by Japón busca controlar la basura espacial por medio de satélites.
allí. En el momento preciso. Muy despiertos. Aunque todos duerman. Allí. Cuando toca la pregunta incómoda. Cuando hay que mojarse. Cuando se nos va el aliento. Cuando la piel se crispa. Cuando el corazón late y el alma palpita. Ese instante que nos mueve. Todo por la noticia. Porque hay que vivirla para contarla. El nuevo día. La noticia que marca el presente. La que se hace futuro. La educación es poder. Gracias por continuar con nosotros en el gran debate. Ahora pasamos a educación. En estos momentos son demasiados los retos. Escuelas destrozadas, el fracaso de la educación a distancia, la corrupción, el cierre de escuelas, el menosprecio a nuestros maestros y, como si fuera poco, el bajo aprovechamiento académico. Comenzamos esta ronda de preguntas con Luis Guardiola. Buenas noches, Charlie Delgado Altieri. El presidente Donald Trump insiste en que hay que abrir las escuelas en el próximo semestre. Incluso ha amenazado a los gobiernos estatales que no lo hagan. De alguna manera va a tomar algún tipo de acción, alguna penalidad. La educación a distancia, en cambio, fracasó luego de la pandemia. ¿Qué modelo favorece usted? ¿La reapertura de Trump, la educación en línea que falló o una combinación de ambas cosas? Creo que una combinación de ambas, Luis, podría ser la alternativa. Son retos enormes, pero creo que digitalizar y poder tener acceso cada hogar puertorriqueño a un sistema que pueda proveerle a nuestros estudiantes acceso a la Internet es vital. Por lo tanto, hay que trabajar arduamente, fuertemente y dirigir dinero para poder alcanzar esa meta. La educación del país es lo que provoca la movilidad social, es lo que provoca que un ser humano pueda salir hacia adelante en su vida. Por lo tanto, escuelas charter, privatizar nuestro sistema de educación pública no es la alternativa. Tenemos que velar porque los fondos públicos lleguen al estudiante. Puerto Rico tiene casi 4.000 millones de dólares para nuestro sistema de educación. Y lamentablemente vemos que no llega al estudiante, no llega al maestro, no llega a la escuela. ¿Dónde está el dinero? Tenemos menos de la mitad de las escuelas, menos de la mitad de los estudiantes, menos una gran cantidad menos de maestros. Adelante, y el dinero Carmen, no llega a tiempo. nuestros estudiantes. Adelante. Luis, fracasó en el gobierno central, pero en el municipio de San Juan no fracasó. Nosotros le pudimos dar computadoras y acceso al Internet a todos los estudiantes que no la tenían. Y continuamos desde la primera semana del cierre municipal dando clases y cursos a todos nuestros estudiantes. Acabamos de graduar 93 y todos van a la universidad. Pero 6 de cada 10 niños en Puerto Rico menor de 18 años viven bajo el nivel de pobreza y la educación es ese vehículo que los va a sacar y los va a hacer moverse hacia una vida mejor. Tenemos que mirar sistemas educativos exitosos. El sistema de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, de la Escuela Superior, el sistema Montessori, donde tenemos 52 escuelas en nuestro sistema público de enseñanza. En ese sistema Montessori hay 0 deserción escolar, 0. En el otro sistema tenemos cerca del 40% de deserción escolar, en el que tenemos actualmente. Y tenemos una gran cantidad de dinero para que lleguen a nuestros salones y nuestros estudiantes. Ese es el modelo que yo quiero darle a nuestros estudiantes. Delgado, usted habla de combinar ambas cosas. Parecería fácil al decirlo. Ahora, implantarlo en vista de que regresen al salón de clase los estudiantes tiene unos riesgos enormes. Y por otro lado, como señalé al principio, el sistema no está, aparentemente no está listo, ni parece que va a estar listo para la educación a distancia. ¿Cómo en enero usted tomaría un sistema y lo pondría a funcionar de esa manera? En enero tiene que darse entonces lo que es un modelo combinado. Aquellos que tengan acceso a la Internet, tendremos que trabajar con esos niños en la Internet y buscar los salones donde estén seguros con la debida distancia protocolar, con el manejo del COVID,
para poder mantener un sistema de educación. No es aceptable el que nos mantengamos como ocurrió en este semestre, donde tenemos niños que lamentablemente, sencillamente, no tuvieron acceso a sus estudios, no tuvieron acceso a sus maestros. Eso no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, ante la dificultad que estamos viviendo, hay que reforzar ambas alternativas en lo que comenzamos entonces un proceso de transición ordenado, estructurado, hacia otros modelos que sean de utilidad y del máximo de desarrollo para nuestros niños. Carmen Yulín Cruz, buenas noches. Buenas noches. La investigación de que El Nuevo Día estuvo publicando esta semana muestra, como bien dijo el compañero Guardiola, el fracaso de la educación a distancia que proporcionó el Departamento de Educación, a pesar de que se han invertido en la última década 1.600 millones de dólares. Ahora se van a entregar un equipo nuevo, aunque no todo el mundo tendrá en agosto. ¿Cómo usted pretende o puede lograr mantener un adiestramiento tecnológico, dar equipo nuevo, ¿verdad?, cuando éste necesite ser renovado, cuando la mayoría de los fondos que se asignaron para esta compra no son recurrentes, sino más bien asignaciones federales o estatales debido a la pandemia o a los huracanes? No, hay varias formas de hacerlo. Número uno es tomando en cuenta las organizaciones sin fines de lucro y diversificando la educación. Pero una de las cosas en las que yo siempre he sido clara es que ni vouchers, ni charters, ni aumento en la Universidad de Puerto Rico, ni escuelas cerradas. Las escuelas se cerraron en Puerto Rico y ahora es el momento de volver a mirar ese cierre de escuelas. Una cosa importante es Prepanet. Uno de los servicios más importantes para gente en todo el mundo es el Internet. Y Prepanet es esa joya que le puede dar acceso como un servicio esencial, comenzando a nuestros niños y niñas de educación. Otra cosa que hay que hacer en educación es fortalecer los programas de vida independiente de nuestra gente de educación especial y hacerle justicia salarial a nuestros maestros y a los T1, los que atienden a nuestros niños de educación especial que no han cobrado nada durante la pandemia, y nuestros maestros y estos asistentes de maestros lo que cobran son sueldos de miseria. Sin fortaleza ahí no hay buena educación. Mira, yo quisiera decir lo siguiente sobre la pregunta que hizo Luis inicialmente. La decisión la debe tomar cada comunidad escolar. El problema en Puerto Rico fundamental es que queremos centralizarlo todo. El gobernador tiene que decidir, y el secretario de Educación, qué pasa en 800 escuelas. Ese es lo que está mal en el sistema. Hay que descentralizar, hay que fortalecer al director escolar, a la comunidad escolar, a los padres, a los locales. En el lugar donde están las escuelas es que se debe tomar esa decisión. Así que yo, a la pregunta tuya, ¿qué haríamos? Que cada director tome su determinación con los padres donde haya el equipo. Adelante. Una política pública es importante. Una de las cosas que nosotros hemos hecho en San Juan con algunas de las escuelas cerradas es que las hemos convertido en centros para nuestros estudiantes y para nuestras comunidades. Una de esas, la Escuela Arturo Somoano, alberga ahora lo que es una ley del entonces gobernador Luis Fortuño, el programa 100 por 35. Pero nosotros también tenemos que fortalecer los programas vocacionales, porque a Puerto Rico hay que literalmente reconstruirlo y necesitamos que esas manos sean manos puertorriqueñas. Ha mencionado varios situaciones, ¿verdad?, en las que usted propone mejorar el sistema de educación, pero en términos presupuestarios, que es la pregunta mía específica, ¿cómo va a lograr que poder dar una renovación de ese equipo, poder mantener un adiestramiento cuando es sumamente costoso? Hay 4.000 millones de dólares y para eso también hay propuestas federales. Nosotros lo hemos hecho en el municipio de San Juan, obviamente. Tenemos alrededor de 6.000 estudiantes entre Early Head Start y el colegio universitario, pero es posible si se ponen los recursos en el salón de clase, si se minimiza el costo administrativo y si se tiene muy claro para qué es la educación. La educación es la fuerza más grande para lograr la equidad. Nosotros tenemos que también comenzar, lo hacemos en el municipio de San Juan y no ha pasado nada, a asumir la ley y enseñar con perspectiva de género en nuestras escuelas, que lo único que quiere decir es que cuando hablemos de Luisa Ferré, hablemos de Sila Calderón. Hay dinero suficiente, minimizamos los contratos, eliminamos la corrupción, ponemos el dinero a trabajar con los estudiantes y vamos a poder darle al pueblo de Puerto Rico un sistema fortalecido que supla su necesidad. Esta pregunta es para Eduardo Batia.
con un presupuesto de 2.500 millones de dólares. Uno se pregunta cómo es posible que se le pueda garantizar al país una educación de calidad para nuestros niños sin seguir apostando a la privatización. Mira, yo no apuesto a la privatización y yo creo que es importante aclarar eso de una vez y por todas. La escuela pública es pública y va a seguir siendo pública, y los maestros de la escuela pública son maestros de la escuela pública y van a seguir siendo maestros de la escuela pública con todos sus derechos. Y eso es importante. No hay tema, en mi visión de gobierno, no hay tema más importante que la educación pública, precisamente porque sacamos los niños de la pobreza, porque logramos adelantarlos, y no hay inversión mejor en un país que la educación. Pero es importante señalar que hay escuelas públicas extraordinarias, pero hay escuelas públicas que han sido abandonadas por el gobierno por más de 30 años. Y mi visión es cómo hacer una alianza. Eso no es una privatización. La escuela donde estudió la alcaldesa de San Juan, la UHS, es una alianza entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. ¿Por qué no podemos replicar, multiplicar esas alianzas en todo Puerto Rico sin que nadie piense que eso sea privado? Porque eso no es privado, sigue siendo del gobierno. Así que mi visión es que logremos lograr esas alianzas con municipios, como lo he hablado con el alcalde de Isabela, como lo hablé con la alcaldesa de San Juan. De eso es que se debe tratar la educación en Puerto Rico en el futuro. Delgado. Sí, creo que fortalecer nuestro sistema es vital. Las escuelas vocacionales son una alternativa para un gran porcentaje de nuestros niños. La educación especial, que ha tenido tantos problemas a través de los años, donde el 33% de nuestros estudiantes son parte de esa matrícula. El dinero existe, lo hay que dirigirlo al lugar donde se le dé el servicio a nuestros niños. Por eso, en mi gobierno, el dinero llegará al salón de clases y a estos sectores vulnerables de nuestro sistema público. Un día el alcalde de Comerío me llamó porque una de las escuelas en Comerío la iban a cerrar. Y él me preguntó si podíamos hacer una escuela del deporte allí, una escuela de béisbol pública, que no hay escuela pública de béisbol. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos una alianza entre la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, el Departamento de Educación, Major League Baseball, a quien yo llamé por teléfono, para ver si lográbamos esa alianza? Y de eso es que se trata mi proyecto, rescatar escuelas a través de alianzas con municipios y con entidades no gubernamentales. Usted acaba de señalar que cree en la educación pública y no en la privatización. Actualmente hay una ley que está vigente, que es la ley de las escuelas charter de Ricardo Rosselló. Sí. ¿Usted va a derogar esa ley o qué va a hacer si no cree en la privatización? Lo que es importante en esa ley es que incluye una gama enorme. Esa ley hay que leerla bien, porque esa ley adoptó algunas de las cosas de las recomendaciones que yo hice. Recomendaciones que, dicho sea de paso, mi querido amigo alcalde de Isabela las apoyó el 15 de septiembre de 2015 y yo las hablé también con la alcaldesa, porque estamos buscando la forma, no de demonizarnos, sino buscar la forma de ayudar al niño. ¿Qué hay en esa ley que provoque algún malestar en alguien en el magisterio? Pues esa parte se deroga, pero hay muchos elementos de alianza en esa ley que son importantes que Puerto Rico las vea, las estudie y las adopte. Y yo repito, yo creo en las escuelas Montessori. Ese es un proyecto que yo trabajé directamente y logré que se financiara el proyecto Montessori. No hay tema más importante para mí que unir al pueblo de Puerto Rico detrás de la educación, unir al pueblo de Puerto Rico detrás de una agenda que lleve al niño a tener libros, a que descentralicemos, a que el 80% del dinero llegue al salón y no se quede en San Juan como se está quedando ahora mismo. Esa es la visión mía para Puerto Rico. Bueno, estatus político. Este es el cuento de nunca acabar. ¿Tendrán estos aspirantes alguna solución a este centenario problema? Mantente en sintonía del gran debate para escuchar las posturas de quienes buscan gobernar a Puerto Rico por el PPD. Here's your flash briefing. News from Puerto Rico. The board expands its power. Yesterday, the Oversight Board broadened its action framework on the Puerto Rican government by Japón busca controlar la basura espacial por medio de satélite.
allí, en el momento preciso, muy despiertos, aunque todos duerman. Allí, cuando toca la pregunta incómoda, cuando hay que mojarse, cuando se nos va el aliento, cuando la piel se crispa, cuando el corazón late y el alma palpita, ese instante que nos mueve, todo por la noticia, porque hay que vivirla para contarla. El nuevo día, la noticia que marca el presente, la que se hace futuro. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y más eficiente? Sobre eso y más conversamos en esta edición de Torres Cotay Entrevista. Here's your flash briefing. News from Puerto Rico. The board expands its power. Yesterday, the Oversight Board broadened its action framework on the Puerto Rican government by Japón busca controlar la basura espacial por medio de satélites. El estatus político podría ser una distracción en tiempos de campañas políticas, especialmente si no se incluye a Estados Unidos. Estadidad, libre asociación, independencia son algunas fórmulas defendidas durante décadas. Pero ¿qué proponen los aspirantes? ¿A qué se aferran? Luis Guardiola inicia esta ronda de preguntas sobre estatus político. Carmen Yulín Cruz, una de sus consignas es sin miedo, pero hay un sector en el PPD que le tiene terror a sus posturas ideológicas. Dígale a esos populares moderados o populares conservadores que le identifican como separatista, ¿por qué deben darle un voto de confianza como candidata a la gobernación? Yo he corrido 5 veces bajo la insignia del Partido Popular y siempre he sido clara, soy soberanista. No soy de convicciones distraídas y no digo hoy una cosa y después digo otra, dependiendo del partido político en donde estoy. No, siempre he estado en el Partido Popular Democrático. Eso número 1. Número 2, yo soy la única de nosotros 3 que ha recibido el endoso de 2 candidatos presidenciales a los Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren y el senador Bernie Sanders. Ahora bien, yo creo en la libre asociación, lo he dicho y así he salido electa. Pero más de lo que yo creo un proyecto de asamblea constitucional de estatus donde se escuchen todas las voces, la de los estadistas, la de los independentistas, la de los que creemos en una libre asociación y la de los que creen en un ELA no territorial y no colonial con el vínculo de la ciudadanía americana. Yo le añado la ciudadanía puertorriqueña. El tema dentro del Partido Popular sobre el estatus es un tema polarizante, es un tema que nos lleva a discusiones internas, que dicho sea de paso, el partido necesita darle atención a este tema y es parte de lo que como colectividad tenemos que seguir haciendo. Yo creo en un Estado libre asociado desarrollado. Si un Estado libre asociado desarrollado como está plasmado en el Partido Popular por una resolución que sea no territorial y no colonial, ¿eso es ser soberanista? Pues yo soy soberanista. Una de las cosas es que algunos, el alcalde Charlie Delgado me llamó separatista. Yo creo en la libre asociación, también cree Cirilo Tirado, que es su director de campaña. De hecho, Cirilo fue
la persona que representó la libre asociación en el último plebiscito de Ricardo Rosselló, nadie va a decir que Cirilo no es popular. Se trata de unir a un partido popular en una gran alianza puertorriqueñista. Y esa gran alianza puertorriqueñista tiene que saber que en este partido cabemos todos. Cruz, con estas diferencias, ¿cómo usted lograría o cómo se propone lograr que el PPD abrace la libre asociación y deje de ser un partido en términos prácticos que es o antiestadidad o antiindependencia? Es que no es lo que yo quiero, es la voz de todos lo que es importante. Lo que yo me propongo es a retomar la posición del Partido Popular que ha sido plasmada en su programa de gobierno, que tiene que ver con la Asamblea Constitucional de Estatus, para que ahí, con un proceso vinculante, se escuchen todas las voces y que el pueblo decida. Pero uno no le puede decir a alguien que es independentista y que es separatista y después ir a pedirle el voto a los independentistas. Yo creo que el país lo que quiere es un gobierno que le resuelva sus problemas, que sea gobierno limpio, que termine con la corrupción y que en el proceso del estatus también haya un proceso limpio donde se escuchen todas las voces. Cuando yo he ido a Washington siempre he hablado de ese proceso. Ese proceso ya está plasmado en algunos proyectos como el Colegio de Abogados y es importantísimo para el país poder resolver el problema del estatus y moverlo a la palestra federal. Batia, usted ha expresado que la estadidad, la independencia, el ELA, la soberanía son un engaño mientras Puerto Rico siga bajo la cláusula territorial y el poder unilateral de Estados Unidos. Habló de una posible comunidad autónoma como una asociación digna entre la isla y los Estados Unidos. De todos esos engaños anotados por usted, el de la comunidad autónoma no es el más grande de todos. Esto pensando en que Estados Unidos nunca ha concedido esta fórmula ni existe dentro de su ordenamiento jurídico. Mira, yo creo que hay que sentarse en la mesa de lo que yo creo que estamos claros. Es que en este grupo de tres, el que es estado librista soy yo. Y el que ha sido estado librista y nadie me puede cuestionar y nunca me han cuestionado, es a mí. Estuve con Hernández Colón en el año 1989 en la defensa del Estado Libre Asociado. Fui de las nuevas caras del ELA. Estuve defendiendo el Estado Libre Asociado bajo el proyecto Young. Fui el director de la oficina de Puerto Rico en Washington, D.C. y he estado mirando bien de cerca el tema. Y yo sé que hay una controversia en este momento, claro que existe. Es una controversia genuina y legítima que tenemos que tener. Pero la pregunta que se tienen que hacer todos los populares es, cuando tengamos que sentarnos en esa mesa a negociar, ¿a quién de nosotros tres tú quieres en esa mesa? ¿A cuál de los tres tú quieres que defienda al Estado Libre Asociado? ¿Cuál de los tres debería estar sentado ahí representando la mayoría de la que es la voluntad de este pueblo? Y esa es la decisión que tenemos que tomar cada cual. Yo obviamente entiendo que hay necesidad de reformular, de mirar, de evaluar, pero ciertamente de afirmar el Estado Libre Asociado. Yo no tengo miedo de decir las cosas como son. Y para contestar la pregunta de Eduardo, a Carmen Yulín. Porque no estoy empujando un estatus, sino que estoy mirando y uniendo al país detrás de una fórmula para conseguir esa definición de estatus, lo que quieran los puertorriqueños. Pero aquí lo más importante es cómo tenemos mayores poderes en Puerto Rico fuera de esa cláusula territorial para tener mejor calidad de vida para nuestra gente y para hacer una alianza en Puerto Rico. Yo puedo coincidir con la alcaldesa en términos de que tenemos que tener un proceso inclusivo y es algo que hemos hablado y que yo he hablado no solamente con la alcaldesa, sino con una gama enorme de personas, aún fuera del Partido Popular, personas que son independentistas y personas que son estadistas precisamente, porque he dicho y he ido al Congreso a denunciar que a Puerto Rico se le está tratando de una forma no correcta como propiedad y recientemente en el caso de Aurelius, la jueza Sotomayor abrió la puerta nuevamente para atender un asunto que honestamente no está resuelto. Y por eso es que yo digo, ¿quién va a representar a Puerto Rico? ¿Quién va a estar en esa mesa? Es la decisión que cada puertorriqueño debe tomar, cada popular en estas próximas primarias. Pero ¿cuál es la particularidad de esa comunidad autónoma que usted está, digamos, pensando en ella? Mira, ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es la siguiente. Yo lo que estoy planteando es que los Estados Unidos pueden entrar en una relación, como lo han hecho muchos países del mundo, donde Puerto Rico... Y esto lo aplica no solo al Estado Libre Asociado, esto le aplica a los estadistas y le aplica a los independentistas.
Puerto Rico tiene que dejar de ser visto como una propiedad de los Estados Unidos. Eso para mí es fundamental. Eso tiene que ver con una respuesta que nos han dado con los casos insulares, tiene que ver con más de 100 años de litigio, tiene que ver con asuntos en el Tribunal Supremo, pero tiene que ver también con asuntos que hay que ver constitucionalmente. Y te repito, el caso de Aurelius es un caso particular recientemente, y la jueza Sotomayor abre la opinión de ella diciendo: Puerto Rico hay que reconocerle unos poderes hoy, y es un asunto que tenemos que atender como Tribunal Supremo. Así que sí hay que incluir a todo el mundo, sí tenemos que participar todos, sí tiene que haber una Asamblea Constitucional de Estatus, pero también se tienen que reconocer los poderes que tiene Puerto Rico. Eso es importante y fundamental en esta discusión en los Estados Unidos. Charlie Delgado, luego de escucharlos uno se pregunta, esta discusión viene hace años, y uno se pregunta si no se le ha hecho tarde al PPD para definir la evolución del ELA, que sea aceptable para todas las facciones que integran la colectividad, pero que sea constitucional para que Estados Unidos lo acepte. Sin duda. Voy a definir lo que debe ser la relación que aspiramos los estadolibristas, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Manteniendo nuestra ciudadanía americana, obviamente, como la apreciamos todos. Yo creo que definir lo que es el desarrollo del ELA es que logremos un pacto con los Estados Unidos, lograr un pacto, no en la naturaleza de un pacto como ocurrió en el 1952 con nuestra Constitución, sino que sea un pacto verdadero. Que dentro de lo que es la Ley de Relaciones Federales, en la sección 9, donde habla específicamente de los poderes del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, pues podamos entonces eliminar esa sección 9 en diálogo con el Congreso para que esa injerencia que tiene el Congreso de legislar para Puerto Rico, y ahí tenemos la ley de la Junta de Supervisión Fiscal, promesa, no continúe ocurriendo en nuestra relación. Batia. Mira, Ivonne, lo importante aquí es entender y hablarle con la verdad al pueblo de Puerto Rico, que en Estados Unidos no hay espacio ahora mismo ni para la estadidad, ni para la independencia, ni para el desarrollo del Estado Libre Asociado. El problema es sentarse en Estados Unidos, por eso es que yo hablo de la mesa fundamental que nos tenemos que sentar. Aquí hay una falta de respeto al país. Toda esta discusión, y pueden haber discusiones mucho más amplias, se quedan localmente y todos nos estamos demonizando sin realmente reconocer que es contra Estados Unidos que nos tenemos que sentar todos los grupos de Puerto Rico hasta resolver ese problema fundamental centenario del país. Delgado. Dentro del Partido Popular todos estamos de acuerdo en esa realidad que acaba de describir Eduardo. Tienes toda la razón, ¿verdad? No podemos seguir en esta lucha. Yo creo que es importante que el Partido Popular, y yo como presidente del Partido Popular voy a provocar una discusión interna en nuestro partido para que este tema sea uno que lo continuemos atendiendo, pero sin dejar de atender lo más importante para el país, que son los problemas enormes que tenemos en nuestra salud, en nuestra educación, en la seguridad pública. Esos son los temas que tienen prioridad. Yo le quiero reiterar mi pregunta inicial, si usted no cree que ya es tarde para iniciar esta discusión interna y complementarla con la decisión del Departamento de Justicia Federal en el 2017, luego del plebiscito de Ricardo Rosselló, que le responde en una carta diciendo que el ELA, desde la perspectiva no territorial, no encaja con la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ciertamente, yo creo que aquí precisamente por eso tiene que darse un proceso de discusión amplio. Ese proceso tiene que darse a base, en primer lugar, para el Partido Popular de manera interna. De manera de país, tiene que darse a través de una asamblea de estatus que atienda la discusión amplia de dos asuntos principales: la definición y hasta dónde está dispuesto el Congreso de los Estados Unidos llegar en una relación política con Puerto Rico, y de la otra manera, pues, el que podamos seguir atendiendo los asuntos medulares. Yo creo que en el Congreso es donde reside el poder y la otra parte en esta discusión para saber qué quieren y hasta dónde están disponibles para llegar a un diálogo con Puerto Rico y resolver este problema. Hemos visto un Congreso que lamentablemente no ha prestado atención al tema del estatus de Puerto Rico, y es ahí donde, porque este es un asunto esencialmente político, más que jurídico, por lo tanto es en ese lugar donde hay que discutirlo.
Bueno, y ahora los aspirantes responden a las preguntas del pueblo en el tema de estatus político. A través de Telenoticias PR en Facebook, Boinael Ons nos pregunta: ¿cuál debe ser la nueva posición del Partido Popular Democrático en cuanto al estatus de cara a posibles referéndums o asambleas constitucionales? Comienza. Bueno, tenemos un referéndum aquí en las manos en las próximas elecciones y ciertamente la posición del Partido Popular ha sido votar no. Y de ahí en adelante hay que trabajar con el Congreso de los Estados Unidos, pero primero con el país, para hacer una asamblea constitucional de estatus que resuelva los problemas, no solamente del estatus, pero que resuelva el problema de que Puerto Rico no puede hacer negocios con otros países. Esto nos costó vidas en Irma y María. No nos permitieron comprar postes ni generadores de otros países que no fueran Estados Unidos. Las leyes de cabotaje tienen que eliminarse en Puerto Rico y tenemos que sentarnos con las uniones obreras para trazar ese mapa. Por primera vez hay un debate para la gobernación y por primera vez los 3 candidatos al Partido Popular admiten que Puerto Rico es una colonia. El problema es cómo dejamos de serlo para que se escuchen todas las voces y para no imponer un estatus sobre otro. Creo que la pregunta fundamental que nos hace sobre el referéndum hay que contestarla diciendo que el referéndum no es otra cosa que un embeleco que se ha inventado el Partido Nuevo Progresista para distraer la atención de lo que es la corrupción más grande que ha tenido Puerto Rico en su historia. Y por eso es que este referéndum realmente no vale nada. Y tenemos que castigar a aquellos que están diciendo que se hable de otro tema que no sea del tema de gobernanza. Pero en el tema de estatus yo sí creo que debemos tener una asamblea constitucional, pero reconozco, Ivonne, precisamente que es el caso, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió esa decisión, esa es la decisión que tenemos que apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto hay que romperlo ya de una vez y por todas en términos de llevar esto a que el gobierno de los Estados Unidos identifique cuáles son las posibilidades reales, porque si no sigue la pelea local chiquita y Puerto Rico no va a adelantar nunca de esa manera. Yo soy estadolibrista, yo creo en la ciudadanía americana, creo en un vínculo de asociación permanente con los Estados Unidos y la pregunta es, ¿cómo logramos ese vínculo dentro de la relación de los Estados Unidos? Eso es algo que los Estados Unidos tienen que sentarse y trabajarlo con nosotros. Y su tiempo se acabó, nos vamos con Delgado. El referéndum, sin duda alguna, es una manipulación del Partido Nuevo Progresista para estas próximas elecciones. Eso lo vivimos ya en las elecciones anteriores, en años anteriores. En este cuatrenio se han radicado ¿cuántos proyectos? Alrededor de 4 proyectos, gastando millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, dándosele atención a unos proyectos que no han avanzado nada en el Congreso de los Estados Unidos, existiendo tanta necesidad en el país. Para eso no se va a Washington para perder el tiempo. Por lo tanto, es importante que en este tema que tiene que ver con la discusión del estatus, la otra parte que los Estados Unidos ha dejado claro que no va a atender este tema de cara a este cuatrenio hasta que Puerto Rico no resuelva sus problemas medulares. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero y una pérdida de esfuerzo. Esto solamente responde a los intereses del Partido Nuevo Progresista en contra de la mejor que debe tener el país, que es un gobierno justo, honesto y trabajando para la gente. Se le acabó, así que vamos a continuar, amigos. El 20 de septiembre de 2017, una pesadilla que no tiene fin. Son demasiados los que aún permanecen en el ojo del huracán. ¿Cuáles son las propuestas para reconstruir a Puerto Rico? ¿Cómo enfrentarán posibles nuevos desastres naturales? Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado le contestan a todo Puerto Rico. Ya regresamos. Allí, en el momento preciso, muy despiertos, aunque todos duerman. Allí, cuando toca la pregunta incómoda,
Cuando hay que mojarse. Cuando se nos va el aliento. Cuando la piel se crispa. Cuando el corazón late y el alma palpita. Ese instante que nos mueve. Todo por la noticia. Porque hay que vivirla para contarla. El nuevo día. La noticia que marca el presente. La que se hace futuro. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y más eficiente? Sobre eso y más, conversamos en esta edición de Torres Cotay Entrevista. Here's your flash briefing. News from Puerto Rico. The board expands its power. Yesterday, the Oversight Board broadened its action framework on the Puerto Rican government by requiring Japón busca controlar la basura espacial por medio de satélites. Allí, en el momento preciso, muy despiertos, aunque todos duerman. Allí, cuando toca la pregunta incómoda, cuando hay que mojarse, cuando se nos va el aliento, cuando la piel se crispa, cuando el corazón late y el alma palpita, ese instante que nos mueve, todo por la noticia, porque hay que vivir. A casi 3 años del arrollador paso del huracán Irma y María, son miles las familias puertorriqueñas que esperan por ayudas gubernamentales. Peor aún, todavía hay quienes viven bajo los toldos azules. FEMA estima que 1.138.843 hogares fueron afectados. ¿Cómo reconstruir a Puerto Rico? Iniciamos esta ronda con Luis Guardiola. Charlie Delgado, usted tiene una propuesta de separar el negociado de manejo de emergencias del Departamento de Seguridad Pública que propone desmantelar. ¿Cómo esa propuesta mejora la respuesta o debe mejorar la respuesta del país ante huracanes, terremotos y pandemias? Sí, propongo eliminarla porque obviamente en el manejo desde María hacia acá, con todos los acontecimientos que hemos tenido, no ha funcionado. Ha sido un desastre y un antro de corrupción. Por lo tanto, ese modelo hay que echarlo a un lado y creo que hay que devolverle nuevamente a cada una de las agencias de seguridad del país sus facultades nuevamente y las estrategias a responder en cada una de las emergencias que vive el país. Obviamente, manejo de emergencia es vital para responder a cada una de las emergencias que surgen en el país, responderle a nuestras comunidades, a los municipios, a nuestra gente. La coordinación de un plan bien estructurado con los 78 municipios del país es vital para esta respuesta. Los alcaldes han demostrado y los municipios que han estado al frente del gobierno central para esta respuesta. Yo he sido testigo de eso y como alcalde lo hemos vivido y de mis compañeros alcaldes que los he visto
en la calle resolviendo lo que el gobierno central no ha sabido resolver. Mira, mi visión es que tenemos que ser bien dramáticos. El gobierno central no hizo un buen trabajo ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en la pandemia. Vamos a reconocerlo, vamos a aprender una lección y la lección es bien sencilla. Vamos a descentralizar. Lo más importante aquí es fortalecer con los recursos aquellos municipios que han sido, o todos los municipios realmente, que son los primeros auxilios del país. Y la visión para el próximo cuatrenio tiene que ser comenzar paulatinamente una devolución de poderes a todos estos municipios para atender las emergencias. Delgado. Sin duda alguna, los recursos para atender cada una de estas emergencias son vitales. Por lo tanto, no podemos privatizar energía eléctrica, no es posible. ¿Por qué? Porque es parte de una respuesta de emergencia al país. Todos dependemos de la energía eléctrica para poder recuperar ante estas emergencias. Y de igual manera, las áreas susceptibles en nuestras zonas costeras no se puede privatizar a mar chiquita. Tenemos que dejar claro que cada una de estas acciones tienen en contra el que va contra nuestra gente. Su tiempo se acabó. Vamos. Delgado, separar al negociado lo despolitiza o más bien, como dicen algunos, es necesario profesionalizar el negociado para evitar que sean esas, ¿verdad? esos vínculos políticos los que trabajen. Sin duda alguna, por eso hablaba Luis, de que es un antro de corrupción lo que se ha creado. Todos somos testigos de cómo el manejo de cada una de estas emergencias surgidas en el país, desde ese centro de emergencia es que han surgido la gran cantidad de actos de corrupción. Por lo tanto, no podemos permitir que esto continúe en el país. Hay que eliminar de una vez y por todas este embeleco que por segunda vez lo trae el PNP a Puerto Rico y ha quedado demostrado mejor que nunca en este cuatrenio lo que representa la respuesta del gobierno para nuestra gente. Por lo tanto, esta entidad no funciona, no sirve, no articula a favor de nuestra gente. Por eso creo que reforzar este sistema, devolverlo a cada una de las instituciones sus deberes y responsabilidades y la articulación con los municipios del país es vital para estas respuestas. Ha quedado demostrado, por lo tanto, lo que funciona hay que mejorarlo y esa es mi dirección. Cruz, el dinero de la reconstrucción no fluye, fluye muy lento, en parte por la desconfianza del gobierno federal. Si usted fuera la gobernadora y el presidente Trump revalida en los Estados Unidos, ¿qué hará para mejorar ese flujo de fondos cuando existe entre ustedes una relación antagónica? Bueno, número uno, el Congreso de los Estados Unidos es quien asigna esos fondos y mis relaciones con los congresistas son extraordinarias. Número dos, yo tuve que asumir una posición que no asumió el gobernador de Puerto Rico, de dar a respetar al pueblo puertorriqueño. Así es que si al presidente Trump yo no le caigo bien por exigir respeto y dignidad para el país, qué bueno. Número dos, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos un plan estructurado para los 78 municipios en 3 áreas: energía, agua y hospitales. Nuestro sistema de salud tiene que ser un sistema que esté totalmente energizado. Eso se puede hacer en el municipio de San Juan. Nosotros energizamos todas nuestras facilidades de CDT y el hospital municipal para que no tuviese ningún problema. De hecho, nos transfieren personas ahora cuando hay los llamados relevos de carga. Esas 3 cosas tienen que estar en un plan concertado para dividirse entre los 78 municipios del país. Es ese en el modelo que yo creo también, igual que la compañera alcaldesa. Yo creo que la respuesta está en los municipios. Coordinar estructuradamente, como ocurría en el pasado, pero obviamente en esta oportunidad que tenemos en estos tiempos, mejorar con la tecnología y aprender de las experiencias que hemos vivido desde los huracanes, las pandemias y todo lo que ha ocurrido. La tecnología tiene que ser parte de estas respuestas, utilizarlas a favor de nuestra gente. Nosotros en el municipio de San Juan estuvimos listos, tan listos como uno puede estar para 2 huracanes categoría 4. Y ahora mismo, como mencioné anteriormente, en términos de la pandemia hemos establecido un asunto novel en todo Puerto Rico y continuamos haciéndolo. Pero yo creo que es bien importante, 3,000 puertorriqueños no abrieron los ojos hoy. No abrieron los ojos hoy porque el gobierno de Ricky Rosselló, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez no supo hacer su trabajo.
y le rieron las gracias al presidente de los Estados Unidos en vez de hacer lo que había que hacer. Pero usted menciona que es el Congreso quien asigna, ciertamente, pero quien da el visto bueno para que ese dinero salga es el Ejecutivo, y es lo que ha pasado ahora. Él es el Ejecutivo quien ha estado reteniendo. Pero lo ha hecho a nivel central porque no tiene confianza. En el municipio de San Juan, nosotros hemos recibido 97% de todo lo que le requerimos a FEMA, y todo el mundo sabe que si a alguien van a auditar en Puerto Rico el gobierno federal es al municipio de San Juan, conmigo a la cabeza. Así que es bien importante que nosotros estemos preparados antes de que ocurran las situaciones. Eso fue lo que le permitió al municipio de San Juan correr el refugio más grande de todo Puerto Rico, de donde venían gente de otras áreas. Tú nunca escuchaste que en el municipio no había medicinas, no había oxígeno, que no había forma de manejar las situaciones en los hospitales. De hecho, al día de mañana nosotros esperamos repartir entre comedores escolares y comida que se le está repartiendo a la gente, llegar al 1 millón de platos de comida para darle a la clase media de Puerto Rico, que son los nuevos pobres, la pobreza oculta, la ayuda que necesita y que el gobierno central no les ha dado. Gracias. Bueno, esta pregunta es para Eduardo Batia. Allá afuera, hasta hace apenas minutos tal vez, estuvieron los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que levantaron el sistema luego de emergencias como fue Irma y María. Ellos están protestando contra usted porque usted ha dicho, y voy a citar, me quiero liberar de la UTIER y del monopolio mal utilizado. Pero yo le quiero preguntar no por las uniones, yo le quiero preguntar por los empleados. ¿Cuál es su compromiso concreto con la seguridad de empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica si ganase la gobernación? El que incluye la ley, que yo lo incluí como parte de la ley que hice con el senador Larry Selhammer, que es que se le garantiza el empleo al 100% y sus derechos, tal y como dice el convenio colectivo. Lean la ley. La ley le garantiza el 100% los derechos a todos los trabajadores, como siempre he hecho, porque precisamente la modernización de Puerto Rico no puede venir atada de quitarle derechos a los trabajadores, y eso para mí ha sido siempre importante. Hay 4 áreas que tenemos que trabajar nosotros. Una es el área eléctrica, claro está, yo creo en la energía solar, pero también tenemos que hablar de la comida. La comida es fundamental en el alivio de la pandemia y en el alivio de las crisis que hemos tenido. El área de internet es importante, la comunicación que estamos teniendo, y mi visión incluye también el agua. Todo lo que está pasando con el agua hoy es precisamente porque no hay dragados, porque no estamos haciendo el trabajo con los salideros. Puerto Rico tiene que entrar en una nueva generación. Esa es mi visión como gobernador, modernizar el país, no quedarnos atascados donde estamos en este momento. Se puede modernizar la Autoridad de Energía Eléctrica sin privatizarla. Y no se puede votar por el proyecto que la privatiza y después decir que uno no cree en la privatización. Pero ciertamente, alimentariamente, tenemos que tomar control. Bajo Irma y María se acabó la comida en Puerto Rico. Y una de las cosas que hay es que hay casi 500,000 de cuerdas en manos del pueblo puertorriqueño que no se ponen a producir. Eso hay que dárselo a nuestros pequeños agricultores libre de costo para que cooperativas agrícolas y agricultores ahí estén. Miren, si quieren dejar la autoridad tal y como está, obviamente tienen 2 opciones. Ambos han dicho que quieren dejar la autoridad tal y como está. Si usted quiere un cambio, si usted al igual que yo se siente que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido una carga en el bolsillo de los puertorriqueños, que han robado, que ha habido fraude, que ha habido negocios que han cerrado por culpa de lo que ha pasado allá adentro, entonces únase a lo que debe ser un movimiento de todo el país por reformar el sistema, por reformar y lograr energía solar, sacar este monopolio que nos ha ahorcado a todos. De eso es que se debe tratar esta próxima elección. Entonces, ¿estaríamos hablando de que usted rescindiría del contrato de Luma? Bueno, yo lo que he dicho es que ese contrato a mí no me gusta en lo más mínimo y que obviamente tengo que ver las cláusulas de cómo se puede rescindir, obviamente. Yo tengo que leer el contrato porque hay que mirarlo. Pero la política pública mía no es esa. Y no es el hecho de que se rompe lo que es la centralización de la Autoridad de Energía Eléctrica en un sinnúmero de entidades en Puerto Rico. La descentralización incluye cooperativas energéticas y lo he dicho, Puerto Rico tiene que mirar a las 900 cooperativas eléctricas que hay en los Estados Unidos. La ley de cooperativas eléctricas es mi ley, es precisamente porque esa es mi visión para el futuro de Puerto Rico. Un ejemplo bien claro para que la gente lo tenga claro es, usted imagínese, cuando antes tenía una sola compañía que le servía al teléfono. Yo quisiera
que fueran muchas compañías, como es hoy con el teléfono, las que le ofrecieran a usted energía. Eso se llama abrirlo al mercado y de eso es que se debe tratar para terminar ya con este monopolio que ha asfixiado a Puerto Rico. Esa es mi visión para el país y por eso es que estoy luchando tanto para liberarnos de ese monopolio. Bueno, el 9 de agosto tú podrás decidir si Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia o Charlie Delgado es el aspirante que representará al Partido Popular Democrático en las próximas elecciones generales. Tienen 1 minuto para convencer de que le entregue lo más preciado que tiene un elector, el voto. Inicia ahora Carmen Yulín Cruz. Pan, tierra y libertad. Esas fueron las 3 palabras que utilizó el Partido Popular para defender al pueblo de Puerto Rico. Pan, tierra y libertad. Un partido que conocía las luchas no porque se las explicaron en aire acondicionado, sino porque estaba en la calle con la gente. Un partido que entendió que mantener público los servicios esenciales era lo más importante para el desarrollo de este país. Un partido que llevó a mi abuela Yulín Vega de las garras de la pobreza de la Guánica Central a ser la fundadora, directora de la Escuela de Fisioterapia. Yo estoy aquí, 2 generaciones removidas de la extrema pobreza, precisamente por esas 3 palabras, pan, tierra y libertad. Y tenemos que volver a estar en la médula de lo que son las luchas del pueblo puertorriqueño durante los pasados 12 años. Yo he estado contigo en la calle, he sido parte de tus luchas. Es hora ya de que alguien se siente en fortaleza para ser tu aliada en todo lo que tiene que ver con el país. Que Dios te bendiga. Adelante. Hay un himno extraordinario que tiene el Partido Popular que dice: no hay dinero que compre mi conciencia ni razón para entregar yo mis derechos. Y esa ha sido mi vida. Mi mensaje esta noche es mi vida. Es lo que yo he hecho. Combatir la corrupción dentro y fuera del gobierno de Puerto Rico. Luchar contra aquellos que se quieren apoderar, los grandes intereses que se quieren apoderar de Puerto Rico. Y sobre eso es que tenemos que construir un nuevo país en estas próximas elecciones. Que no haya dinero que le compre la conciencia a nadie. Que hagamos un compromiso, que unidos como país podemos sacar la corrupción de Puerto Rico, que la enfrentemos con la verdad, que haya un país donde florezca la honestidad y donde realmente saquemos de una vez y por todas este mal, este cáncer que se está comiendo al país. De eso es que se debe tratar esta elección. Te pido tu voto, te pido que salgas a votar y me des la oportunidad de ser tu próximo gobernador. El país ha estado sumido en la desesperanza. La juventud de este país ha perdido la fe en las instituciones políticas, en los políticos. ¿Por qué? Por el desastre que están viviendo. Porque no se ven con esperanza. Ven que el sector político habla y hace otras cosas. Llegó el momento de que hablemos con honestidad y transparencia. Donde ponemos nuestras palabras, hay que poner nuestras acciones. Por eso hoy he hablado en parte de mis propuestas y de mis ideas para Puerto Rico. De eso se trata el futuro del país, de propuestas específicas para salvar la situación que hoy viven miles de puertorriqueños de desamparo. Para eso es que se viene a la política, es para trabajar por la gente. Por eso mi trayectoria en el municipio de Isabela de 20 años ha sido con la gente, con el dolor de nuestra gente. De eso es que se trata hacer política, no es la corrupción y no es los amigos. Hay que cambiar los estilos y hay que cambiar a aquellos políticos tradicionales de siempre. Bueno, Voto 2020. Esto es un enorme esfuerzo de Telemundo y Telenoticias para mantenerte correctamente informado de cara a las próximas elecciones. Recuerda que el voto es el poder del pueblo para elegir su destino. Le agradecemos a los aspirantes por su disponibilidad, a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que Voto 2020 continuará con debates, reportajes e investigaciones para que vayas informado a las urnas. Ahora los dejamos con el análisis del gran debate. Buenas noches a todos.